Todo el mundo necesita el pan físico. Por eso en el desierto el pueblo de Israel gritaba, se angustiaba por el pan físico y Dios le envió el maná. En esta mañana vamos a tener el pan espiritual. Jesús dijo, el que come de ese pan vivirá eternamente. Yeurin Martínez nos trae el pan espiritual de esta mañana. Feliz sábado para todos, iglesia. Que la paz y el amor de Dios more en cada corazón presente. Le agradezco a cada uno de ustedes de haber dejado su hogar para venir a escuchar palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar para que Dios sea el que nos dirija en esta mañana. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, bendito, alabado, glorificado y enaltecido sea tu nombre desde ahora y para siempre, Señor. En esta mañana, Señor, estamos agradecidos por la presencia tuya en este lugar. Gracias, Señor, por los ángeles que están aquí cuidándonos. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que también está aquí presente. Y gracias, Señor, por todas las cosas buenas que tú nos das. Queremos, Señor, en esta mañana que al estudiar tu palabra que es la fuente de poder, fuente de la salvación, la fuente que nos conduce hacia la vida eterna, que tú nos hables, Señor, a través de ella y que podamos entenderla. Ayúdame, Señor, a mí a expresar con poder tu palabra y que esa palabra puedan salir bendecida para cada uno de los que la van a escuchar. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos queridos, en esta mañana el tema que he traído es un tema que yo sé que todos ustedes ya conocen. Todos ya han hablado de ese tema, lo han escuchado, pero es bueno que la iglesia, aunque sepa algunos temas, les recuerde. En Mateo capítulo 24, versículo 24, la Biblia dice que se levantarán falsos profetas, falso Cristo, y harán grandes señales y prodigios que engañarán, si fuese posible, aún a los elegidos. Por esa razón, el tema que yo he traído esta mañana es recordar a la iglesia, animar a la iglesia para que la iglesia se mantenga firme en lo que ha creído y pueda ayudar a otro a crecer y a entrar de la forma correcta al evangelio de Cristo. Amén. Bien, quiero comenzar con esta introducción diciéndole a ustedes que Dios desde un principio de la creación ha querido que el ser humano tuviese tres cosas importantes en su vida. Número uno, que el ser humano fuese obediente a Dios. ¿Que el ser humano qué? Fuese obediente, tuviera obediencia. Por eso, en Génesis capítulo 2, verso 16 y verso 17, la Biblia dice allí claramente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto del Edén podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué iba a pasar? Ciertamente iban a morir. Entonces, Dios te manda ¿qué? Obediencia. Dios quería que desde un principio el ser humano le obedeciese a él. Por eso es la distinción de este árbol que Dios apartó, llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo segundo que Dios quería en el principio, aparte de que nosotros tengamos obediencia a Él, es que el ser humano viviese para siempre. Dios no creó el ser humano para morir. Dios creó el ser humano para vivir y vivir para siempre. Por eso, en Génesis capítulo 2, verso 9, la Biblia dice lo siguiente: e hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida que está en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Notemos que Dios le creó a Adán y a Eva, y también para nosotros los que seremos redimidos en la tierra nueva, Dios creó el árbol de la vida. Y la función del árbol de la vida era prolongarle la vida a ellos. Ellos debían comer cada cierto tiempo de este árbol para ellos poder vivir. Era como un cargador de batería para que ellos pudiesen vivir eternamente con Dios.
no era para saciar las necesidades físicas de ellos, porque para eso ellos tenían todos los árboles, ¿verdad que sí? Ellos comían todos los días de esos árboles, pero este árbol, el árbol de la vida, era un árbol especial para prolongar sus días, sus vidas. Y dicho sea de paso, en Apocalipsis capítulo 22, la Biblia dice que nosotros volveremos a comer del árbol de la vida. ¿Le gustaría a usted comer del árbol de la vida? Amén. Dios promete en su palabra que en la santa ciudad comeremos del árbol de la vida, y dice la Biblia que este árbol produce fruto todos los meses, mensualmente. Por lo tanto, yo pienso que Adán y Eva comían de este árbol mensualmente para prolongar sus días. Y lo tercero que Dios quería desde el principio era que el ser humano tuviese una buena alimentación. ¿Qué es lo que dije? Que el ser humano tuviese ¿qué? Una buena alimentación. Por eso el tema de esta mañana es sobre la alimentación, pero lo vamos a basar en la Biblia, en la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros debemos saber cuál era la alimentación que tenía Adán y Eva desde el principio. ¿Qué fue lo que Dios quería en el principio para el ser humano? Por eso, en Génesis capítulo 1 y el verso 29, escuchen bien, Génesis capítulo 1, verso 29, la Biblia dice lo siguiente. Después dijo Dios, mira, que os he dado planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol que hay fruto y da semilla, todo esto podéis comer. Notemos que Dios ahora, la primera alimentación que le da al ser humano es una dieta vegetariana. ¿Una dieta cómo? Vegetariana. El hombre no fue creado para comer carne, ningún tipo de carne. Simplemente Dios dijo, coman árboles, frutales, semillas, plantas, vegetales de lo que tenemos. Todo eso fue creado para el ser humano, pero no la carne. Eso fue lo que Dios quería en el principio, tanto para Adán y Eva y para nosotros como sus elegidos. Pero hay una pregunta que me surge en esta mañana. Hermano, ok, los seres humanos comían frutas, comían vegetales, pero los animales en el principio, los primeros animales que Dios creó, ¿qué ellos comían? No comían carne como el león, que hoy en día se come la vaca, se come el búfalo, se come diferentes tipos de animales. Bueno, la Biblia responde en el versículo 30. Génesis capítulo 1, versículo 30 dice lo siguiente. Pero toda bestia, o sea, aquí hablando de los animales, toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, le doy planta verde, ¿para qué? Para que coman. Los animales, hermanos queridos, en el principio no comían animales, no se comían porque la muerte no existía, ¿verdad que no? Entonces, el plan original de Dios, tanto para el hombre como para los animales, era que comieran una dieta saludable, una dieta totalmente vegetariana. Y nos preguntamos en esta mañana, hermanos, ¿y por qué hoy en día nosotros debemos comer saludable? ¿Por qué hoy en día no podemos comer todo tipo de carne, sea inmunda o buena? Bueno, la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios quiere morar en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿sí o no? Debemos comer saludable para honra y gloria del Señor. Y dice también en 1 Corintios capítulo 3, verso 16 y verso 17, que el que destruya el templo de Dios, Dios le va a destruir a esa persona. O sea, le quitará la vida eterna. Entonces, por esa razón, nosotros entendemos que tenemos que tener una dieta saludable para nuestro día. Otra pregunta que nos surge, hermano, ¿y desde cuándo o por qué las personas hoy en día pueden comer carne? Quizás muchas personas comen todo tipo de carne. Bueno, en Génesis capítulo 9, vamos allí, Génesis capítulo 9, verso 3, vamos a ver dónde inició que el ser humano comience a comer carne. ¿Dónde fue que inició esto? Génesis capítulo 9, versículo 3 dice: todo lo que se mueve y vive
os será alimento. Lo mismo que la legumbre y las plantas verdes os le he dado, dice la palabra del Señor. O sea, aquí está hablando de después del diluvio. Después que el diluvio universal arropó esta tierra, ustedes saben que la vegetación quedó sepultada en las aguas, y ya esa vegetación que Dios le había dado desde el principio no estaban, porque fruto del pecado todo eso desapareció. Ahora, después del diluvio, Dios permite y le dice a Noé y a su familia: yo le voy a dar todo a ustedes para que ustedes coman. Pero me surge otra pregunta. Hermanos, si Dios dice en ese texto que todo lo que se mueve será alimento para ustedes, es decir, que podemos comer de todo tipo de animal. Si usted lee el contexto en que se dijo esta palabra, podemos entender un poco mejor. Génesis capítulo 7, versículo 2. Génesis capítulo 7, versículo 2 dice lo siguiente, y voy a leer el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio, escuchen bien, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero los animales que no son limpios, o sea, los inmundos, una pareja, macho y hembra. Notemos aquí, hermanos queridos, que Dios ahora le dice a Noé y a su familia, que eso está hablando antes del diluvio: ustedes van a entrar en el arca, pero ustedes van a entrar 7 parejas de animales limpios, de animales puros. Ustedes van a entrar al arca, pero de los inmundos, de los no puros, solamente una pareja. ¿Sí o no? Y yo me pongo a pensar, imagínense ustedes si Noé y su familia comenzaran a comer animales inmundos, como era una sola pareja. Si Noé se comía el burrito, ¿cómo ustedes creen que los demás animales se pudiesen reproducir? O sea, los demás burritos se pudiesen reproducir. Claro que no, porque era una sola pareja. Iba a quedar la burrita o el perro sin la perrita, ¿sí o no? Entonces claramente está que Dios, la orden que le da aquí es comer animales puros, porque si se comía un animal puro le quedaban todavía 6 parejas, ¿sí o no? Porque eran 7 pares. Por lógica, nosotros entendemos que cuando a Noé se le dio o se le dijo que comiesen todo animal que se mueve, era de animales puros. Es más, en Génesis capítulo 8, versículo 20, escuchen bien, Génesis capítulo 8, versículo 20, la Biblia dice lo siguiente: luego edificó Noé un altar. Aquí está hablando ya cuando Noé sale del arca. Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando a todo animal limpio, escuchen bien, todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. ¿Por qué Noé no ofreció un burrito o un perrito a Jehová? Porque eran animales inmundos. Dios no quiere sacrificios de animales inmundos. Dios permite aquí que Noé tomara aves limpias, animales puros, posiblemente un cordero, para que lo ofreciera a Jehová en holocausto. Es decir, que nosotros podemos entender en todo lo que hemos analizado que Noé no pudo en ningún momento comer un animal inmundo. No es posible, porque la Biblia lo explica claramente, y hasta por la misma lógica sabemos que si comían que sea un animal inmundo, pues la reproducción de los otros animales no iban a seguir en el planeta. Pero no obstante a eso, nosotros vemos en Levítico capítulo 11, y vamos allá, Levítico capítulo 11, que Dios nos da a nosotros una lista de los animales que debemos comer y de lo que no debemos comer. En Levítico capítulo 11, aquí encontramos esta lista, también está en Deuteronomio 14, por el que la quiera buscar más adelante. En Levítico capítulo 11, versículo 1, dice la palabra del Señor: y habló Jehová a Moisés y a Aarón, y le dijo: hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales comeréis todo el que tenga pezuña hendida y que rumia, pero lo que no rumian o tienen pezuña no comeréis. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero
no tiene pezuña hendida, lo tendré por inmundo. Así también la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendré por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, lo tendré por inmundo. De su carne no comeré, ni tocaré su cuerpo muerto, lo tendré por inmundo. La Biblia es clara, hermano querido, cuando nos dice a nosotros la lista de lo que Dios nos da para que nosotros comiésemos y fuésemos un pueblo saludable. Y dice la palabra de Dios, y alguna persona que me está escuchando, sea por las redes o aquí mismo, los que están presentes, un animal rumiante es aquel animal que tiene 4 departamentos en su estómago. Este animal, el camello, tiene 3 estómagos dentro de sí. Los otros animales, como la vaca, tienen 4. Y aquí ellos hacen la rumia. Ellos comienzan a comer la hierba, y cuando comienzan a comer la hierba ya se la tragan literalmente. Pero luego de un tiempo ellos se acuestan y comienzan a devolver esa hierba y comienzan a masticarla y comienzan a llenar cada departamento de lo que tienen. Por eso se considera animal rumiante. Y los animales de pezuña hendida son los animales que tienen las pezuñas divididas en 2 partes, como el cerdo, como la vaca, que tiene su pezuña dividida en 2 partes. Pero dice la palabra de Dios que para poderse comer tiene que tener las 2 características. Si tiene una sola, no se puede comer. Eso no lo digo yo, eso lo dice Jehová a través de su palabra. Amén. Y dice la palabra de Dios que el cerdo es considerado también un animal inmundo, no comestible para el ser humano. Y yo no le voy a hablar a ustedes de ciencia, porque si vamos a la ciencia, lo que dice la medicina del cerdo, podría irme muy lejos, pero yo quiero aplicar aquí lo que dice solamente la palabra del Señor. Y dice la Biblia que el cerdo es un animal inmundo y que no debería comerse ni aún tocar su cuerpo muerto, porque tiene muchísimas bacterias. Y también es un animal inmundo, como dice la palabra del Señor. Así que esa persona que hoy en día le gusta mucho el chicharrón, los que somos dominicanos, que le gusta mucho la longaniza, que le gusta la chuleta, el salami, todo eso derivado del cerdo, dice la palabra de Dios que está prohibido por la palabra del Señor. Pero hay algo más. Hay algo más. Si usted va a Isaías, vamos a Isaías, estamos estudiando la palabra del Señor. Isaías capítulo 65, Isaías 65, versículos 3 y 4. Escuchen qué dice la palabra del Señor allí. Isaías capítulo 65, versículos 3 y 4. Y aquí está hablando del pueblo de Israel, que en el tiempo de Isaías estaba vuelto un desastre. Era un pueblo pagano, un pueblo rebelde, que se había rebelado contra Dios. Y escuchen lo que estaban haciendo los israelitas en ese tiempo. Verso 3. Un pueblo que en mi rostro me provoca de continua, ¿qué? Ira. Oiga cómo se expresa Jehová de su pueblo escogido, que estamos hablando ahorita en la lección, que Israel fue el pueblo escogido. Pero en este momento, en esta etapa de la vida del pueblo de Israel, estaban aquí, dice la Biblia, que en mi rostro me provocan continuamente ira. Tenía a Dios airado. Pero dice algo más: sacrificando en los huertos y quemando incienso sobre el ladrillo. ¿Usted sabe qué estaba haciendo el pueblo de Israel en ese entonces? Ellos se iban a los sepulcros donde estaban los muertos y hacían rituales. Y en esos rituales que ellos hacían, le ofrecían sacrificio a los muertos. Se quedaban allí en los huertos, en los sepulcros, para adorar dioses paganos. Y eso dice la Biblia que era una abominación ante Dios. Y Dios lo está reprendiendo a través de su palabra. Pero dice algo más. Dice aquí que ofrecían sacrificio en ladrillo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso, hermano? Es que esa no era la forma de adorar al Señor, sacrificando en ladrillo. Vamos a responder con la palabra de Dios para que ustedes vean. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, verso 24, para que ustedes vean qué dice la palabra de Dios, cuál es la forma correcta de ellos hacer sacrificio. Éxodo capítulo 20 y el verso 24 y 25. Escuchen bien, dice aquí: me hará un altar de tierra. O sea, aquí está hablando aquí ya del santuario terrenal hecho por Moisés. Me hará un altar de tierra y sacrificará sobre el holocausto
y tu ofrenda de paz, tu oveja y tu vaca, en todo lugar donde yo haya que se recuerde mi nombre, y vendrá a ti y te bendeciré, y me hará un altar de piedra, escuchen bien, un altar de piedra no labrada en cantería, porque así alza tu herramienta sobre él y lo profanará. El pueblo de Israel tenía claro que para ellos poder ofrecer sacrificio a Jehová tenía que ser un altar de tierra o de piedra, no en cantería. Los paganos como los babilonios y otros pueblos como los asirios ofrecían a sus dioses en ladrillo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ellos hacían eso, y entonces Israel en esta época que estamos leyendo en Isaías 65 está diciendo que ellos estaban adorando a Dios como los paganos, ofreciendo sacrificio en un altar de ladrillo, cosa que Jehová no le había mandado. Y dice algo más, versículo 4, que se sientan en los sepulcros. Estoy en Isaías capítulo 65, verso 4. Que se sientan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Escuchen bien. Que comen carne de cerdo y en su olla hay cardo de cosas inmundas. Escuchen bien, eso estaba haciendo el pueblo de Dios en aquellos tiempos de Isaías. Estaban profanando los altares de Dios y estaban comiendo carne de cerdo, que era abominación ante Dios. ¿Es el cerdo abominable ante los ojos de Dios para comer, sí o no? Claro que sí. Cuando están vivos, usted lo puede ver, quizás, pero no es un animal comestible, porque el que come cerdo es como si comiera un perro, un burro o un ratón. Eso dice la palabra de Dios. Ahora yo quiero que pasemos rápidamente ahí mismo en Isaías 66, verso 17. Y este texto es un texto muy duro para nosotros en general. Aquí se está hablando de la tierra nueva. Se está hablando de lo que Dios ha prometido al pueblo o al remanente que va para la Canaán celestial. Ahora, ¿cuántos de ustedes les gustaría ir al cielo? ¿Cuánto le gustaría entrar a la Canaán celestial que Dios tiene? Amén. Si usted va para la Canaán celestial y usted se está preparando, este texto que le voy a leer dice algo semejante a eso. Y usted lo puede leer en el contexto para que pueda entenderlo. Si usted lee en Isaías 66, verso 17, dice aquí: lo que se santifican y lo que se purifican en los huertos, uno tras otro, lo que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que si usted come carne de cerdo, ratones, cucarachas, ranas, como vemos hoy en día otros países que comen todo tipo de animales inmundos, dice la Biblia que usted será talado. Y talado significa cortado, cortado su salvación, porque si usted lee el versículo 22 del mismo capítulo, se está hablando aquí de los cielos nuevos y de la nueva tierra que se encuentra en Apocalipsis 21 del 1 al 13. O sea que estamos hablando aquí claramente con la palabra de Dios. Si usted quiere ir al cielo, dice la Biblia, y no quiere ser cortado, tiene que obedecer la palabra de Dios y no comer cosas inmundas. Pero con todo esto, hermanos queridos, ustedes saben que siempre se levantan personas que le buscan la quinta pata al gato, como decimos en Dominicana. Ustedes han escuchado esa frase, ¿verdad que sí? Que siempre tienen una excusa para comer de todo. Y quizás alguno que me está escuchando en esta mañana dirá: hermano, pero que eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue en el Antiguo Pacto, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Quizás alguno pueda entender esa parte y puede usar algunos textos sacados de su contexto para tener un pretexto. Y vamos a buscar uno de los textos favoritos de las que las personas usan para decir que sí, que se puede comer de todo. Vamos a ir a Mateo capítulo 15. Vamos a ver qué nos dice Mateo 15. Es bueno que estudiemos la palabra del Señor, mis hermanos, porque yo sé que muchos de nosotros podemos ser engañados si no estamos fundamentados en lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 11 dice la palabra del Señor. Vamos a leer versículo 10, dice: y llamando así a la multitud le dijo, está hablando Jesús aquí: oíd y entender,
No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y usted ha escuchado a muchos hermanos que dicen, hermano, no importa lo que usted coma, lo que usted entre en la boca, porque eso no contamina, es lo que sale de la boca. Eso es lo que dicen muchos hermanos. Pero para usted poder entender este texto, necesariamente tiene que leer el contexto, el trasfondo, de dónde Jesús dijo esta palabra. Porque si usted no la lee, usted va a tener mucho problema para interpretar las escrituras del Señor. Porque un texto fuera de su contexto es un pretexto y usted va a quedar muerto como Camilo VI. Vamos a ir al capítulo 15, versículo 1, que allí comienza la historia y vamos a ver por qué Jesús dijo estas palabras. Mateo capítulo 15, versículo 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿quiénes se acercaron a Jesús? Escriba y fariseo. Cuando usted escucha la palabra escriba, fariseo, intérprete de la ley, usted va a entender que hay problema. Porque ellos siempre buscaban a Jesús para acusarlo, buscando la más mínima parte para hablar en contra de Jesús hasta llevarlo a la cruz y matarlo. Eso era el propósito de ellos. Y dice aquí que se juntaron ellos para hablar con Jesús, para atacar a Jesús. Y dice el texto, se acercaron a ellos, a Jesús diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen. Escuchen bien ahora, los fariseos e intérpretes de la ley le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos, los que andan contigo, no se lavan las manos antes de comer? Pero dice aquí, dice algo más, escuchen bien, versículo 2, ¿por qué los discípulos quebrantan la tradición de qué? De los ancianos. Es decir, que no era que ellos estaban basándose en la Biblia para decir que debían lavarse las manos, no, sino que ellos estaban violando supuestamente la tradición de los ancianos. Y le voy a explicar algo interesante. En la antigüedad, hermanos queridos, los fariseos y escribas habían adoptado leyes paganas y tradiciones de hombre. Habían adquirido algunas cosas y la habían llevado a un libro que ellos tenían para que el pueblo también obedeciese ese libro extra de la Biblia, de los escritos que ellos tenían, pero no era algo bíblico, o sea, no era algo sacado de la Biblia, sino era interpretaciones de ellos, tradiciones de ellos, como dice la palabra de Dios. Y en su ritual que ellos hacían, porque escuchamos aquí que la justificación de ellos era que ellos no se lavaban las manos antes de comer, pero esto no era por higiene, porque nosotros cuando entramos ahorita tomamos manito limpia para limpiarnos las manos, ¿sí o no? Cuando usted va a comer, muchas veces nosotros nos lavamos las manos para comer, eso es higiene. Pero lo que ellos están haciendo aquí no era por higiene, era un ritual, era una tradición. Y se dice que ellos tomaban un poquito de agua. Tanto así era el agua que ellos tomaban, que una cáscara de huevo, un cascarón de huevo, la mitad ellos la podían llenar de tan poquita agua y vertían el agua en sus manos hasta llevarla hacia su muñeca. Y con esto se hacía un lavado simbólicamente, porque no era por higiene, sino era un ritual, una especie de rito que ellos hacían. Y era algo que no estaba en la Biblia, sino que ellos, por sus tradiciones, por las creencias de los ancianos, que dice la palabra de Dios también ahí mismo, ellos hacían este ritual, pero no era por higiene, era un rito. Pero ¿de dónde también sacaron ellos este ritual? Vamos a la Biblia para que ustedes vean algo importante. En Éxodo capítulo 30, vamos allí, Éxodo capítulo 30, encontramos lo siguiente, encontramos algo interesante. Éxodo capítulo 30 y el versículo 17. 30, 17 en adelante. Y aquí está hablando del santuario que Dios le había mandado a Moisés a construir. Y aquí está hablando específicamente de la pila de bronce. Lo que hemos estudiado el santuario, sabemos las estructuras que tenía el santuario y los utensilios que llevaba. Y aquí está hablando la Biblia de la fuente de bronce. Y escuchen qué dice la palabra de Dios.
Continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo: hará también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse. La colocarás en el templo, con el tabernáculo de reunión y en el altar, y pondrá en ella agua, y en ella se lavarán las manos Aarón y sus hijos, y los pies también. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada a Jehová. Dios le había dado una orden al sacerdote Aarón y a sus hijos, que antes de ellos entrar a ofrecer sacrificio, en esta pila de bronce debían lavarse las manos y los pies. Solamente ellos, porque eran los que ministraban el santuario terrenal de Dios. Escuchen bien, debían lavarse las manos y los pies. Pero ahora los ancianos habían adquirido este mismo texto y lo habían aplicado mal, porque lo aplicaron en general. Lo aplicaron a todo el mundo, que debían lavarse las manos ritualmente hablando para poder comer. Y le estaban justificando eso a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Pero si ustedes siguen leyendo más la historia, Mateo capítulo 15, ahí mismo, ustedes notarán algo interesante, la respuesta de Jesús hacia ello. Mateo 15, escúchenme la respuesta ahora de Jesús, porque tenemos que leer el contexto para poder entender qué más dijo Jesús. Verso 3, respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué fue? Por vuestra tradición. No era algo bíblico, era una tradición de ellos, lavarse las manos ritualmente. Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre será colgado de muerte, condenado de muerte. Pero vosotros, dice la Biblia, decís: cuando cualquiera que diga a su padre o a tu madre, en mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a tu padre o su madre, así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y escuchen bien que dice el versículo 7, cómo Jesús le dice a ellos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como mandamiento doctrinas de hombre. Escuchen bien, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a ellos? Hipócrita. Ya el profeta Isaías lo había profetizado, que ellos con los labios de boca honraban a Dios, pero su corazón estaba como lejos de la salvación que era Cristo. Y Jesús ahora le dice a ellos y les reclama en este texto, le dice: ustedes lo que están es envueltos en sus tradiciones, en su creencia, pero no es algo que está basado en la Biblia. Y note algo más, versículo 10 dice: y llamando así a la multitud le dijo: oíd y entended, lo que entra por la boca no contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, si usted lee el contexto, se está refiriendo no que podemos comer de todo, sino que lo que ellos estaban haciendo desde el principio, lavándose la mano, haciendo ese ritual, estaba en contra de la voluntad de Dios. Si hoy en día nosotros tomamos ese texto, que lo que entra por la boca no contamina al hombre, literalmente estamos contradiciendo la misma naturaleza. Yo le pregunto a ustedes en esta mañana: ¿por qué ustedes tienen mascarilla? Para evitar el COVID, que usted no se contagie. Si usted se quita la mascarilla y una persona está contaminado, es posible que por la boca o por la nariz usted se infecte, se contamina, ¿sí o no? Entonces, si lo que entra por la boca no contamina, se pueden quitar todas las mascarillas y vamos a traer personas infectadas que ustedes no se van a contaminar. Pero eso no es lo que está diciendo el texto, ¿verdad que no? Porque la mayor contaminación del ser humano entra por la boca. Si usted ingiere algún tipo de veneno, ¿usted se va a contaminar, sí o no? Claro que sí, va a morir. Entonces lo que entra por la boca sí contamina, pero aquí no se está hablando de comida literalmente. Y eso lo podemos nosotros notar en los demás versículos. Noten cómo termina esta parte. Estamos en Mateo capítulo 15.
Y vamos a leer ahora el versículo número 16. Escuchen bien. Jesús dijo: ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? ¿No entender que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale del corazón, escuchen bien, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Ustedes escucharon de qué se refería Jesús cuando decía esto? Comer las manos sin lavar no contamina, porque era algo ritual que yo hacía. Es decir, que el texto en ninguna parte está diciendo que nosotros podemos comer de todo, sea animales limpios o inmundos. Eso no está diciendo el texto. Lo que sale de la boca, dice la Biblia, o del pensamiento, eso es lo que contamina. Jesús en una ocasión dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí o no? Entonces, el texto aquí, para los hermanos que me están escuchando y van a ver este video, el texto en ninguna parte está hablando de alimento en sí, sino que la contaminación que está hablando aquí es que nosotros tenemos que cuidarnos con lo que entramos a nuestra mente, a nuestro corazón, porque de eso nosotros vamos a hablar. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿usted va a hablar de quién? De Cristo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no va a hablar de Cristo, ¿sí o no? Entonces, tenemos que cuidar nosotros con lo que hablamos, no directamente con lo que comemos, hablando ritualmente hablando. Entonces, otro texto favorito que podemos buscar es Primera de Timoteo. Vamos allí, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, encontramos otro texto que es un texto interesante. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia aquí: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días o tiempo, algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchen bien, tengan mucha cuenta con esto, hermano querido. Muchos se apartarán de la fe, dice la palabra de Dios, escuchando doctrina de hombre y mandamiento de hombre y de demonio. Dice algo más: de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Esto prohibirán casarse, oigan bien, y mandarán de abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participarán de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharse si se toma con acción de gracia, porque ya con la palabra de Dios y la oración queda santificada. Muchas personas usan este texto y dicen: pero mira, la Biblia dice que lo que nosotros comemos simplemente tenemos que orar, darle gracias a Dios, bendecirla en una oración y todo queda limpio, sea cualquier tipo de animal. Pero el texto no está diciendo eso. Si usted lee el contexto, ustedes notarán que dice aquí, hablando primeramente, que en esos últimos tiempos personas vendrían a enseñar cosas raras a la iglesia, doctrina de demonios, y prohibirán que casarse. Si ustedes leen en 1 Timoteo 3:2, allí está hablando lo que debían hacer los obispos. ¿Hombre de qué? De una sola mujer. ¿Debían casarse los obispos, sí o no? Claro que sí. Dios desde el principio estableció el matrimonio. Mire, hay tres cosas importantes, o hay más, pero tres de las cosas importantes que Dios dio del principio fueron: primero, una buena alimentación; segundo, el matrimonio; y el sábado. Usted lo encuentra allí en el primer capítulo y el segundo capítulo de Génesis. Esas tres instituciones desde un principio Dios las estableció. Y le dijo a Adán y a Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Es decir, que Dios está de acuerdo con el matrimonio. Pero en el año 321 después de Cristo, la Iglesia Católica estableció lo que es el celibato, donde el obispo, los sacerdotes, las monjas no se podían casar.
o no se pueden casar. Pero esto es antibíblico porque Dios nos manda a nosotros ¿a qué? A procrearnos, a tener una familia, ¿sí o no? Entonces, aquí dice aquí que en los últimos tiempos vendrían personas que iban a prohibir casarse, pero también en los tiempos de Pablo habían personas, se había divulgado con los gentiles, con los paganos en las iglesias, de que ya el matrimonio era deshonroso. ¿Por qué? Porque decían ellos que las mujeres estaban llevando a pecar a los hombres. Y ya habían doctrinas diciéndole a las personas: no se casen, ustedes deben quedarse solteros, porque si ustedes se casan se van a contaminar, esas mujeres lo van a volver solamente carne y no espíritu. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Pablo. Pero hay algo interesante para nosotros poder responder esta pregunta. Dice algo más, dice versículo 3, prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimento que Dios creó. La palabra alimento que encontramos aquí, cuando usted va al escrito original, al griego, es bragmata. Esa es la palabra que se usa, bragmata. Y esa palabra bragmata significa lo que es comido. ¿Sí o no? Significa lo que es comestible. Todo judío, toda persona que conocía el Antiguo Testamento, sabía la ley de Levítico 11. Sabía que los animales inmundos no se debían comer. Entonces, lo que está hablando el texto es que prohibirán de abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahora, ¿cuáles alimentos Dios creó? ¿Cuál fue lo que Dios creó? Ese mismo texto nos manda a la creación. Nos manda a Génesis, porque dice que todo lo que Dios creó, la palabra todo que está allí es panatisma. Esa es la palabra que se usa en el griego, que significa toda criatura, todo lo que Dios fundó en el principio. Y la palabra bueno es kalos, la palabra que se usa en el griego, kalos, que significa aquí también excelente. En Génesis capítulo 1, versículo 31 dice: todo lo que Dios hizo fue bueno, ¿y qué? Y bueno en gran manera. O sea, el mismo texto nos está hablando de la creación, de lo que Dios creó en Génesis 1:29. Os doy plantas y semillas que dan fruto, ese será vuestros alimentos. O sea, el texto lo que está diciendo aquí, que esas personas vendrían a decir que no debíamos comer, lo que Dios creó en el principio, que nosotros debemos comer de todo, pero que eso que se menciona en Génesis 1:29, las plantas y las semillas, no deberíamos comerlo. Eso es lo que dice el texto. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar si se toma con acción de gracia. Y hay algo interesante, hermano querido, porque si ustedes se pueden analizar que si solamente es la oración para bendecir X animal para comer, ¿por qué las personas hoy en día no oran para comerse un perrito? Porque si por la palabra o la oración queda santificado, nosotros pudiésemos poner en la mesa un perrito, ¿verdad? O un burrito, un ratoncito, y orarle al Señor para que lo bendiga y que nos haga buen provecho, porque queda santificado. Si fuese así. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor. La Biblia claramente nos dice aquí, claramente, que lo que Dios creó bueno y bueno en gran manera fue plantas y semillas, según Génesis 1:29. Entonces, esas personas que interpretan este texto lo están sacando de su contexto para poder tener un pretexto. Otro texto favorito, hermanos queridos, que se usa. Vamos a ir a Primera de Corintios. Es otro texto importante, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, verso 25. Escuchen qué texto aquí favorito para usarlo, que podemos comer de todo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 25 dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto en él hay. Hermano, por ese texto dice que de todo lo que se vende en la carnicería yo puedo comer y sin preguntarle a nadie.
todo por motivo de conciencia. Eso es lo que la persona enseña. Pero si usted lee el contexto, que lo vamos a leer ahora, vamos a ver de todo lo que se ve en la carnicería a qué se refería el texto. Porque si usted lo saca del contexto, usted puede interpretarlo como usted quiera. Pero si usted comienza a leer el versículo 18 del mismo capítulo, escuchen qué dice el versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 18. Mirad a Israel según la carne, lo que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Qué es el ídolo? ¿Es algo? ¿O qué es algo lo que sacrifican los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor o la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿No acaso más fuerte que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busca su propio bien, sino el otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada, solo por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo en cuanto hay. Hermanos, si ustedes interpretaron lo que yo acabé de leer, le voy a explicar con palabras llanas lo que está diciendo el texto. A Pablo se le había dicho que su iglesia que había fundado en Corintio estaba comiendo sacrificio de los ídolos, de los demonios, como encontramos en el versículo 18. Los gentiles, que eran paganos, eran personas que comían de todo, estaban sacrificando animales. Pero estos animales que los gentiles estaban sacrificando, lo estaban llevando a la carnicería de Corintio para venderla. Y a Pablo se le notifica y se le dice: Pablo, mira, está pasando algo con tu iglesia, con la que tú fundaste. Se está diciendo en la carnicería, cuando vamos a comprar, que esa carne que están sacrificada allí es a los ídolos. ¿Escucharon bien? A los demonios. Eso fue lo que dice el versículo 18. Se está sacrificando a los demonios. ¿Tú qué piensas? ¿La podemos comprar y comer? ¿Sí o no? Entonces a Pablo se le dice eso. Ahora Pablo inteligentemente le dice a ellos: no, esperen, comer carne de los sacrificios a los ídolos no es problema, porque los ídolos nada son. Eso no son nada, los ídolos nada son. Y dice algo más, dice aquí en la historia, en lo que estamos leyendo, que Pablo ahora hábilmente le dice: no, de todo lo que están vendiendo en la carnicería ustedes pueden comer, pero no está hablando aquí de animales inmundos, está hablando de los sacrificios a los ídolos que se sacrificaban en la carnicería de Corintio, animales, pero no está diciendo que eran animales inmundos, porque el texto no lo dice. ¿O lo dice el texto? Claro que no. Bien, dice Pablo ahora aquí: de todo lo que se vende allá en la carnicería, ustedes pueden comer sin preguntar, pero todo es motivo de conciencia. Ahora, la palabra griega que se usa para carnicería es makeion. Makeion es la palabra griega que se usa aquí para carnicería. Y cuando usted interpreta o busca la palabra makeion, significa aquí algo interesante. En las ruinas de Corintios, algunos arqueólogos estaban buscando allí, en esa parte que se menciona aquí, excavaciones arqueológicas. Y en una de esas excavaciones arqueológicas que hicieron, encontraron una loseta de mármol. Y en esa loseta de mármol encontraron una inscripción con un pez y decía makeion, decía la palabra makeion. Lo que nos da a entender a nosotros es que esa carnicería era un mercado de ¿qué? De peces, de marisco. Porque esa es la palabra que se usa, makeion, que significa aquí mercado de carne o mercado de peces. Eso es lo que está refiriendo el texto. Es decir, que lo que se estaba vendiendo en la carnicería, que menciona aquí que comieran de todo, no eran animales inmundos, sino eran animales puros, porque en la carnicería de Corinto se vendían peces habitualmente, se vendían también los mismos corderos, la misma vaca, que son animales puros, que son comestibles, se estaban vendiendo. Lo único malo era que ellos lo estaban ofreciendo a los ídolos.
Pero Pablo aquí inteligentemente le dijo, no hay problema que esa carne que estén vendiendo sean para los ídolos, no hay problema con eso. Si su conciencia le dice que se la coman, ustedes pueden comer porque los ídolos nada son. Pero si su conciencia le dice que no se la coma, no se la coman. Por ejemplo, si ustedes hoy van al supermercado y ustedes dicen, bueno, yo quiero comprar un salami de pavo. Sabemos que el pavo se puede comer. Y usted dice, bueno, yo quiero comprar un salami de pavo, pero ese salami, yo le pregunto al que está allí vendiendo en los mostradores, ese salami, ¿tú estás seguro 100% que es un salami de pavo? Y que esa persona me diga a mí, hermano, ahí dice en la etiqueta que es pavo, pero posiblemente tenga su carnita de cerdo por dentro para complementar. Si mi conciencia en ese momento me dice a mí, Yeuri, no lo compre porque hay confusión, puede ser que sea cerdo. Si mi conciencia me dice a mí que no lo compre, ¿qué yo debo hacer? No comprarlo, porque hasta daño posiblemente me hace, ¿sí o no? Pero si mi conciencia me dice que es de pavo y que yo estoy consciente que es de pavo, un ejemplo, yo puedo comprarlo y no hay problema. Así solucionó Pablo el problema. Y lo puede usted notar en el versículo 27. Dice aquí, si algún incrédulo, oigan bien, si algún incrédulo os invita a querer ir, de todo lo que se ponga delante comed sin preguntar, nada por motivo de conciencia. Pero si alguien os dice que esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Ustedes ven que claramente dice Pablo aquí que si ellos iban allá a comprar a la carnicería y le decían, miren, esta carne es para sacrificada a los ídolos, no la coman, usted no debía comerla. Pero si decían claramente que se podía comer y su conciencia decía que sí, ustedes la podían comer sin ningún malentendido. O sea, prácticamente aquí el texto está resuelto, ¿sí o no? Está resuelto, no tenemos que buscar la quinta pata del gato porque la misma Biblia se responde ella misma. Quiero terminar con otra cita que se encuentra en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, encontramos la siguiente declaración. Y le quiero darle contexto porque yo sé que el tiempo ha avanzado. ¿De qué se está tratando aquí? Había un hombre, según el capítulo 10, llamado Cornelio. Cornelio era un centurión. Un centurión es la persona que dirigía 100 soldados en los tiempos bíblicos. Este hombre estaba a cargo de 100 soldados, 80, 100 soldados. Pero este hombre no era cristiano, era un hombre gentil, pero era devoto de Dios. Dice que este hombre ofrecía y daba limosna a las personas. Era una persona buena, de esas personas que ayudan, pero no son cristianos. Le servía a Dios. Y dice la Biblia que un ángel en una visión se le apareció a Cornelio. Le dice, Cornelio, mira, tu limosna y tus oraciones han subido ante mí. Le dice el ángel, o sea, ante Dios. Manda ahora 2 hombres a donde Pedro el apóstol, y dile a Pedro que venga a tu casa porque él tiene palabra para ti. Y así sucedió. Pero dice el versículo número 9, estoy en Hechos capítulo 10, versículo 9 ahora. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino de la ciudad, se acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. La hora sexta, hermano querido, es las 12 del mediodía, bíblicamente hablando. Dice, sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido hacia el cielo. En esta historia, hermano querido, que estamos analizando, la Biblia nos dice que Pedro tenía hambre, subió a la azotea a la hora del mediodía y se quedó entredormido, y dice la Biblia que le vino un éxtasis, le vino una visión, porque más adelante vamos a ver que eso fue una visión que se le apareció a Pedro. Y en esta visión dice la palabra del Señor que Pedro estaba extasiado, porque tenía hambre
y porque quizás estaba cansado. Y dice que cuando le vino esta hambre, dice que él vio en su visión que del cielo descendía un gran lienzo que atado por las cuatro puntas llegaba desde el suelo desde la tierra hacia el cielo. Y dice que la voz le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come de todos esos animales. Ahora bien, en el gran lienzo habían de todo tipo de animales cuadrúpedos, dice la Biblia. Habían animales limpios e inmundos. O sea, ahí estaban el puerco, estaba el burrito, todo tipo de animales estaban allí en ese gran lienzo, junto con los animales puros, limpios e inmundos estaban juntos. Y dice que la voz le dijo a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Pero me llama mucho la atención la respuesta de Pedro a Jesús. Le dice: Señor, no. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo? Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Hermanos queridos, me llama mucho la atención esta palabra de Pedro. ¿Saben por qué? Porque ya para este tiempo Jesús había muerto, había resucitado y se había ido al cielo. Si la ley de Levítico 11 fue abolida con Jesús en la cruz cuando murió, ¿por qué Pedro para este tiempo, muchos años después, está obedeciendo todavía la ley de Levítico 11? Porque el mismo Pedro le dice a Jesús: no, Señor, porque ninguna cosa he comido jamás, inmunda he comido jamás. Pedro aún obedecía la ley de Levítico 11 de no comer animal inmundo. Y Pedro se sorprende. Pedro se sorprende porque Jesús ahora, a través de esa voz, le está diciendo: come de todo. Y Pedro se le niega. Ahora la voz le dice a Pedro, que fue lo que leímos en el versículo 15, volvió la voz por segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto ocurrió 3 veces. Ahora bien, ustedes sabían que ese lienzo que ustedes escucharon, que dice la Biblia, donde había animales puros e inmundos, representaban, ¿saben a quién? A los gentiles y a Israel, o a los judíos, el pueblo de Dios. Los gentiles eran considerados inmundos por los judíos. Ningún israelita, ningún judío se asociaba con un gentil porque lo consideraban paganos e inmundos. Si ustedes van a Juan capítulo 4, versículo 9, en la historia de la mujer samaritana, recuerden a Jesús en el pozo de Jacob, que Jesús le dice a la mujer samaritana: dame de beber. Y la mujer le dice: ¿y cómo tú, siendo judío, me dice a mí que soy samaritana, dame de comer? Y el mismo texto dice: porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. ¿Saben por qué? Porque lo consideraban inmundo. Para los judíos la salvación solamente era para ellos, para nadie más. Y ahora Dios, a través de esta voz, le está mostrando a Pedro, su apóstol, que él debía hacer un milagro, una misericordia con un hombre gentil llamado Cornelio. Porque si usted sigue leyendo la historia, le va a parecer que allí las dos personas que Cornelio mandó hacia Pedro aparecieron. Y dice aquí algo interesante, versículo 23. Escuchen ese versículo 23. Hechos 10:23. Entonces, haciendo entrar, los hospedó. Si aquí está hablando del apóstol Pedro cuando fue donde Cornelio. Y al día siguiente, levantándose, fue a ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea. Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado sus parientes y amigos. Oigan bien, Cornelio estaba con su familia y sus amigos esperando a Pedro. Más íntimo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro le dijo: levántate. Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre como tú. Hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido y le dijo: oigan bien, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Ustedes ven cómo se resolvió el tema. El tema era que los judíos, Pedro y los demás discípulos, consideraban aún a los gentiles, a las personas que todavía no se habían entregado al Señor, como contaminados, como personas paganas, personas impuras. Pero Dios, a través de esta visión, le está mostrando a Pedro, diciendo: no, mira, ya yo hice limpio a toda la persona. Si la persona viene a mí, se entrega a mí, esa persona queda limpia de todo.
La visión no se está tratando en sí de animales. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Fue un símbolo, una representación del pueblo judío con los gentiles, que Dios ahora haría un solo pueblo. Amén. Si ustedes leen en Gálatas capítulo 3, vamos allí. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Escuchen bien, Gálatas 3:28 dice aquí: ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos queridos, la visión que Pedro estaba viendo aquí en este momento no era literal de carnes inmundas, sino era que, como ellos consideraban a los gentiles paganos, inmundos, contaminados, Dios le está diciendo a Pedro: no, ya eso que tú tenías en mente debes cambiarlo, porque ese gran lienzo había una unión de animales puros e impuros, ¿sí o no? Y ahora iba a ser una sola nación, que hoy en día somos nosotros los cristianos, que venimos ¿de dónde? Del mismo pueblo de Israel, pero no somos israelitas naturales, sino somos israelitas ¿cómo? Espirituales. Entonces, hermano querido, la Biblia misma nos responde. Miren cómo termina diciendo Hechos capítulo 15 verso 34, y con esto termino. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Alabado sea el nombre de Dios. Claramente, hermanos queridos, la Biblia nos responde cada texto difícil, controversial que pueda haber en nuestra vida. Si usted lee el contexto de todos los versículos que los hermanos de otras denominaciones usan para justificar que podemos comer de todo, todos esos textos leídos en su contexto tienen su explicación bíblica. Dios no cambia, Dios es el mismo. Y Dios desde un principio ha querido que su pueblo sea un pueblo saludable para gloria y honra de Dios. Y hoy, hermanos queridos, a través de este tema, yo le estoy invitando a ustedes y a todo el que está viendo este tema, que tengamos una dieta saludable si queremos llegar al cielo. Que por lo menos tratemos cada día de servirle a Dios de todo corazón, obedeciendo su palabra. Que si hay alguna persona que todavía está luchando con comer carnes inmundas, de esas que están prohibidas según Levítico capítulo 11, que ahí habla de los animales de la tierra, los animales acuáticos y hasta de las aves del cielo, nosotros podamos, a través del Espíritu Santo, poder cumplir con esas leyes, con esas reglas que Dios nos dice, para que podamos llegar al cielo. Mi mayor motivación para ustedes, hermano querido, es que tengamos una dieta saludable, una dieta como Dios la mande, para que cada uno de nosotros en el cielo, en la Nueva Jerusalén, también podamos glorificar a Dios y a la deidad que se encuentra en el cielo, a Dios Padre, el Espíritu Santo y el mismo Jesús. Que Dios me le pueda bendecir a cada uno de ustedes en esta mañana, que Dios me le guarde, y que cada vez que usted tenga la oportunidad de hablarle a otro hermano para que conozca esta gran verdad, ustedes lo puedan hacer con un escrito está, como Jesús también así mismo lo citaba. Amén. Que Dios me le bendiga. Amén.